Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy están con nosotros Cecilia Bobillo y Luciano Merini. Ellos nos van a dar la charla de análisis de la evidencia forense, de la escena a la interpretación de los resultados. Bueno, nos van a informar qué es lo que se hace en la Agencia de Investigación Científica, la IC, en el Laboratorio de Genética Forense. Para presentarlos a ambos, el doctor Luciano Merini es bioquímico, toxicólogo, especialista en toxicología, doctor por la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo? Perdón. Investigador de CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Pampa y jefe de la IC de Santa Rosa. La doctora Cecilia Bobillo es bioquímica, toxicóloga, especialista en genética forense, doctora también por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Nacional de La Pampa y directora del Laboratorio de Genética Forense bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Bueno, sin más que decir, agradecerles a ambos por estar acá, por darnos todo su conocimiento y darnos también las herramientas con las que contamos los profesionales y que, bueno, muchas veces no conocemos. Sin más. Ay, perdón, para los que, volvemos a repetir que silencien los micrófonos y para los que quieran consultar, si quieren escribir por chat o levantar la mano para darles la palabra mientras estén exponiendo, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a compartir pantalla. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bien. Perfecto. Arriba. Perfecto. Si se ve ahí, la idea es ir hablando por turnos sobre una sola presentación. ¿Todos pueden ver ahí? Sí. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. La idea es comenzar con una pequeña introducción como para darle un marco de lectura a lo que vamos a ir desarrollando durante la charla. La idea es presentar cuestiones lo más precisas posibles y introducir estas cuestiones lo más localmente posible. Entonces, más allá de hablar de las pericias de manera puntual y de la Agencia de Investigación Científica de Santa Rosa, queríamos dar un pequeño marco, ¿no? Como para interpretar lo que concluiremos un poco al final. Y va sobre todo sobre una nueva mirada, o bueno, quizás una mirada que está en proceso de cambio sobre la prueba pericial. La prueba pericial es algo que lleva muchos años dentro del marco de la justicia y que ha ido coevolucionando, en particular aquella prueba pericial asociada a la criminalística, digamos, tiene muchísimos años de desarrollo, y ese desarrollo ha ido acompañando el avance o las nuevas tecnologías científicas, pero tiene su propio recorrido, digamos, tiene su propio universo, y ha ido evolucionando más bien con la justicia a la luz de los desarrollos científicos o incorporando desarrollos científicos que estrictamente dentro del marco de la ciencia. Entonces, de alguna manera, las pericias cumplían este rol dentro del paradigma, del viejo paradigma del sistema jurídico, ¿no? Pero con el completo cambio del sistema a un sistema acusatorio y adversarial, que tiene algunas características muy particulares, la prueba pericial pasa a cobrar una relevancia mucho mayor y se empiezan a pedir cuestiones sobre la prueba pericial que antes, digamos, no habían estado contempladas, ¿no? O sea, el rol de la prueba va a ser darle soporte objetivo a los planteos de las partes, que ahora existen como partes, digamos, y cada una va a proponer su teoría del caso, o va a tratar de desarticular, en todo caso, alguna de estas teorías. Y esas teorías del caso se basan lo más posible
se basan en estas pruebas periciales, ¿no? En su gran mayoría estas pruebas periciales son técnicas y en muchos casos son instrumentales, es decir, necesitan equipamiento y cada vez más sofisticado para resolver algunas cuestiones. Entonces, en este contexto, y siendo la prueba, habiendo cobrado la prueba esta relevancia dentro del proceso, es que se hacen nuevos cuestionamientos sobre la calidad y relevancia de esta prueba, ¿no? Cosa que antes no nos preguntábamos. Y surge en este contexto el concepto de prueba científica, ¿no? Si bien antes había, en el desarrollo criminalístico clásico, hay una base científica para todos estos desarrollos, sobre todo una base técnica para todos estos desarrollos, la prueba científica como tal entra en una nueva cuestión ya a raíz de cuáles van a ser consideradas como efectivamente pruebas científicas y cuáles no. Esta discusión ya fue zanjada en muchos países que hicieron estos cambios hace ya muchos años, entonces nos permite tomar una mirada sobre cuáles han sido los resultados. No es una discusión sencilla, por eso queremos ponerla en este marco introductorio, y para esto nos parece que es clave un documento o un fallo que seguramente habrán visto en algún momento, habrán leído en algún momento, que es el fallo Daubert, ¿no? Es un fallo de la justicia de los Estados Unidos de América que sienta de alguna manera cuáles son las bases para interpretar la prueba científica en su... discriminar qué va a ser considerado prueba científica y qué no. Este documento tiene un extra o una importancia, a nuestro entender tiene una importancia clave, porque no solo plantea esto, que podría haberse planteado de muchas otras maneras, digamos, no es más que definir en 4 pilares cuáles serían a la ciencia en 4 pilares, ¿no? Que podría haberse hecho desde distintas vertientes, pero el hecho de que sea en un formato de fallo tiene la ventaja de que automáticamente se vuelve accesible para todos aquellos que pertenecen estrictamente al ámbito jurídico, en un formato que reconocen y que interpretan con facilidad, y que por sobre todo, al pertenecer al propio cuerpo de la justicia, reconocen como legítimo de antemano, ¿no? Entonces todas esas cuestiones hacen que el formato fallo tenga todas las características óptimas para introducir los 4 pilares de la ciencia detrás de la prueba científica. Estos 4 pilares serían la falsabilidad, los voy a ir enumerando y discutiendo muy brevemente, porque siempre esto da lugar a mucho debate, y en general hay muchas cuestiones que vale la pena seguir conversando. Pero bueno, la falsabilidad es un punto muy relevante porque, y a veces incomprendido, porque deja la oportunidad abierta a que todas estas construcciones que va haciendo la ciencia, sus hipótesis, sus teorías, siempre quedan abiertas a la luz de los nuevos descubrimientos. Siempre pueden ser reeditadas, siempre pueden ser renovadas, lo que muchas veces se malinterpreta como que, como que son relativas, ¿no? Como que es una cuestión de opiniones, o que alguien puede tener una mirada distinta sobre lo que ocurre, sobre cuestiones que la ciencia da por fácticas, ¿no? Que no van a tener... El ejemplo clásico, digamos, serían las leyes de Newton, ¿no? O la fuerza, la acción de la gravedad. Siempre está abierta la puerta a que exista en algún rincón del universo o en otro universo un sistema en el que la gravedad no funcione de la manera que todos conocemos, y esa apertura mental es necesaria dentro de la ciencia, pero insistimos, si una persona salta del techo de un edificio, seguramente se va a estrellar contra el piso y la gravedad va a actuar de la manera que todos esperamos, no importa lo que esa persona opine sobre las leyes de Newton o sobre la gravedad, esto va a suceder. Y en ese caso tenemos sí certeza de que las cosas van a suceder de cierta manera. Lo que no nos estamos arrogando es
la potestad sobre la verdad. Pero sí, a través de la ciencia tenemos una capacidad enorme de llegar a cuestiones ciertas, ¿sí? Podemos manejar un vehículo a control remoto desde acá hasta Marte, ¿no? Y eso en base a todos estos cálculos de una ciencia que necesita y se mantiene siempre falsable. La revisión de pares en este contexto también es importante porque el conocimiento científico de alguna manera se va acumulando como un todo, y lo que se incorpora, antes de incorporar nuevo conocimiento, ese conocimiento debe responder con cierta lógica al conocimiento previo, ¿no? O eventualmente, en casos excepcionales, tratar de reformar conocimiento previo, y eso siempre se da a través de la revisión de pares. Y no de cualquier par, digamos, yo no puedo elegir un científico amigo o el científico de moda para que revise mis resultados. Esto se hace dentro del cuerpo de científicos que representa la ciencia lo más consolidada posible, ¿no? Lo que suele suceder es que nosotros la información que nos llega o la divulgación científica que nos lleva siempre tiende a abordar cuestiones de la ciencia limítrofe, de lo que está en este momento en desarrollo y no lo que ya está consolidado. Entonces, antes de pasar a ser conocimiento científico consolidado, además de ser falsable, este conocimiento tiene que pasar por una revisión de pares. Además de esto, y otro punto sumamente controvertido, es esto de que para que una pericia o una prueba o lo que sea considerado científico, quien la desarrolle tiene que tener la capacidad de estimar o establecer con la mayor precisión posible cuál es la tasa de error asociado al desarrollo de esa medición, ¿sí? Si yo quiero medir la longitud de una mesa o la trayectoria de un proyectil o el contenido de alcohol en sangre, yo tengo que poder establecer cuál es la posible y siempre presente tasa de error. El tema es que todavía no hemos construido un lenguaje conjunto en el que podamos entendernos bidireccionalmente. Entonces, en el mundo jurídico, y sobre todo si uno tiene que llevar una pericia a debate, obviamente la palabra error es algo que nadie quiere escuchar, digamos, el error de la pericia, ¿sí? O la incertidumbre con respecto a un resultado, son palabras que difícilmente alguien quiere escuchar, pero que tienen que ver con concepciones distintas, digamos. Desde el punto de vista científico, el error no es una equivocación, no hay nada equivocado en ese resultado, simplemente desde la ciencia, y si quieren llevarlo incluso al plano epistemológico, siempre va a haber una tasa de error asociado, y hay un tratamiento, hay toda una disciplina desarrollada para el tratamiento estadístico de este error, y decir, bueno, yo sé cuál es mi margen de error. Y eso no quiere decir que haya absolutamente nada equivocado en una medición, ¿sí? El tema es que todavía nos falta avanzar y construir sobre este lenguaje común. Y finalmente, el consenso con respecto a el conocimiento científico, porque justamente al ser falsable, permanentemente hay gente digamos, que le gusta ese tipo de ciencia, de ir buscando inconsistencias en lo que ya se dio por consolidado y seguir buscando nuevas opciones, nuevas alternativas. Entonces siempre hay una ciencia de borde, si quieren, de alguna manera, ¿no? Que eventualmente sí se transforma en conocimiento o no, pero siempre es la que está más cuestionada, más limítrofe, más en evolución y desarrollo, y suele ser la que menos se prefiere para usar dentro del marco de la prueba pericial, ¿sí? Porque se pretende que lo que se utilice como prueba pericial tenga ya el consenso sólido de la comunidad científica, ¿no? Entonces, en base a estos 4 pilares, es importante que interpretemos o miremos cualquier pericia o cualquier trabajo de probatorio que después queramos desarrollar y llamarlo eventualmente científico. Voy a pasar acá la palabra porque
muchas de estas cuestiones irrumpen con la prueba de ADN o con la prueba genética como la prueba con mayúsculas científica en este momento para el marco de la justicia. Bueno, ¿cómo están? En relación a lo que venía diciendo Luciano con el fallo de Dauber, la prueba de ADN, más allá de que se utiliza y se tiene la noción de que haciendo una prueba de ADN se va a resolver todo, en realidad la prueba de ADN se toma como la prueba porque es una prueba, una de las pocas, que cumple con estos 4 pilares que él mencionó. Bueno, del tema de la falsabilidad, esto sucede en todas las pruebas científicas y tiene que ver con el constante avance, en el caso de la prueba de ADN, con el constante avance de la tecnología. No es lo mismo lo que se hace hoy que lo que se hacía en los inicios, cuando se descubrió esta prueba por casualidad. Era muy diferente la metodología que se usaba, la sensibilidad que había para determinar la cantidad de ADN que se necesitaba, todo eso fue cambiando. Sin embargo, eso no significa que lo que se hizo antes estaba mal, simplemente eran las herramientas que se contaban en ese momento. Es una técnica que ha pasado revisión de pares y que pasa constantemente, no solo antes de que se implementen las tecnologías que se van a decir, bueno, listo, a partir de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar de esta manera, sino que cuando uno realiza una pericia de ADN, después esa pericia se puede realizar en otro lugar, y se van a utilizar las mismas tecnologías, se va a llegar, si es que se trabajó bien en ambos lados, se va a llegar a los mismos resultados. O sea, tiene resultados que son comparables. Todo el tiempo se están revisando los métodos, se están revisando los procedimientos, y hay consensos internacionales en relación a cómo ir mejorando esta prueba en cuanto a la forma de procesar las muestras, a la forma de informar los resultados, de interpretar los resultados. Existe una organización internacional de genética forense, que es en donde están todas las personas que más conocen del tema, y es quien todo el tiempo saca recomendaciones, que es en las que nos basamos nosotros, quienes hacemos genética forense, para ir perfeccionando los protocolos, y para ir perfeccionando la forma en la que vamos informando, que por eso va cambiando, y siempre me van preguntando por qué ya no informamos más el 99,99%, bueno, todas esas sugerencias surgen de esta organización internacional. Y por último, y más importante, por eso lo dejé para el final, es una prueba en la que uno puede hacer una valoración estadística y calcular el error asociado a esa prueba. Como dijo Luciano recién, todo lo que uno hace, o todas las pruebas científicas tienen un error asociado, y cuando uno tiene la capacidad de medirlo, mejora la calidad del resultado que uno está informando. La prueba de ADN tiene esa ventaja en el que uno puede hacer una valoración estadística. No en todas las pruebas científicas esto se puede hacer. En la prueba de ADN eso se desarrolló, se puede hacer una valoración estadística y se puede informar ese error asociado. De hecho, nosotros en la forma en la que lo informamos, después vamos a ver cómo se interpreta ese resultado, pero nosotros ahí estamos informando cuál es el error asociado a esta prueba. Entonces, esa es lo que hace a la prueba de ADN que sea una prueba tan importante, más allá de que puede identificar o pueden coincidir perfiles genéticos. Lo que tiene de importante es que cumple con estos criterios de Dauber. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? Bueno, esto ya lo he dicho varias veces, pero como se renueva el público, lo voy a volver a decir. Nosotros en el laboratorio del Ministerio Público hacemos análisis de ADN tanto en el fuero civil como en el fuero penal. En el fuero civil para determinar vínculos biológicos, y en el fuero penal para identificar individuos o identificar rastros biológicos y compararlo con muestras que nosotros llamamos de referencia, que son muestras indubitadas. O sea, muestras que uno le toma a una persona que tiene nombre y apellido, y llamamos evidencias a cualquier rastro biológico que se encuentre en algún soporte que no sabemos de quién proviene. En el laboratorio hacemos las dos cosas. ¿Cuál es el rol del científico en la prueba de ADN? Bueno, digamos, las muestras a nosotros nos llegan al laboratorio, nosotros no vamos al lugar del hecho, para eso está la IC, ellos son los que recolectan las muestras, nosotros recibimos las muestras en el laboratorio, y una vez que las recibimos en el laboratorio, tenemos todo un procedimiento de aceptación de muestra, de criterio de aceptabilidad de muestra, y procedemos a analizar estas muestras según el pedido que nos llegue a nosotros en el oficio.
O sea, el procedimiento es el mismo porque la muestra de ADN es única. Lo único que varía es el material de partida, si es sangre, si es un hueso, si es saliva, o si es, no sé, una mancha en una prenda. Pero la prueba, el ADN es el mismo. Entonces, el procedimiento, una vez que ingresa al laboratorio, según el tipo de muestra que sea, es siempre igual. Analizar las evidencias, determinar los perfiles genéticos que obtenemos en todas las muestras que están vinculadas a una causa, evaluar y comparar esos resultados, o sea, ver la calidad de los resultados, si son aprobados por los procedimientos que nosotros tenemos. En el laboratorio tenemos procedimientos, si bien todavía no estamos acreditados por la norma ISO, trabajamos bajo la norma ISO, o sea, tenemos todos los procedimientos escritos y cumplimos una serie de pasos para garantizar la trazabilidad de la muestra y tratar de garantizar la calidad de los resultados que informamos. Entonces, evaluamos los perfiles genéticos, hacemos la comparación según los que nos pide el oficio, y en base a eso planteamos hipótesis, que si ven los resultados, eso es lo que nosotros informamos. ¿Qué hipótesis estamos planteando para después dar un resultado y ver si esas hipótesis que planteamos se cumplen o no se cumplen? En el caso de una paternidad, la hipótesis será si la madre y ese supuesto padre son los padres de ese hijo, o si es la madre y otra persona. En el caso de un caso penal, será si ese perfil genético que yo encuentro de la evidencia, lo encuentro ahí porque proviene de ese imputado o porque proviene de una persona al azar. El resultado final va a cambiar según la hipótesis que yo planteé. Por eso es necesario tener en claro cuál es el objetivo que quiero probar. O sea, ¿para qué me están mandando esas muestras? ¿Qué quieren comparar y qué quieren probar con eso? En base a eso es la hipótesis que yo voy a plantear. Y por último, valorar estadísticamente, que eso es lo que me va a permitir a mí decir qué hipótesis de las que yo planteé es probable o más probable. Para eso se hace una cuenta, se hace una valoración estadística, que después se les voy a contar muy rápidamente sobre el final, y emitir las conclusiones en un informe. También las conclusiones tratamos de que sean lo más claras posible. No es tan fácil a veces porque tenemos que cumplir ciertos lineamientos. Yo sé que para muchos sería más fácil que nosotros pongamos si es, el imputado es o el imputado no es. No podemos hacer esa valoración porque nosotros hacemos una valoración objetiva de la prueba y únicamente determinamos un perfil genético, comparamos lo que tengamos que comparar y vemos cuán probable es observar ese perfil genético porque esa persona aportó su material genético. Nada más, esa es la conclusión que podemos emitir, y hay una forma que está convalidada a nivel internacional en la que uno debería, o es lo más recomendable para emitir esos resultados, y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio. Bien, hasta acá vamos bien, vamos a dar vuelta a una página, así que no sé si hay alguna pregunta, algo pendiente de esta primera parte. A ver, el chat tiene como... Hay un chat ahí. Ah, no, es saludos. Bien. Bien. En el chat por lo menos no hay ninguna pregunta por ahora. Bueno, quien quiera preguntar algo se desmutea y nos pregunta, ¿eh? Perdón, ¿se puede hacer una pregunta? ¿Se Sí, puede hacer una pregunta? Sí, sí. Me queda Claro. una duda, Cecilia. Vos decís Sí. que va personal, personal científico, pero que no son ustedes los que Sí. van a recoger las evidencias. Sí. Yo la única duda es, si llega esa evidencia a no ser correctamente levantada y después tenemos dificultades en las conclusiones. Sí. Yo te pregunto, ¿por qué por ahí no son ustedes los que concurren al lugar y delegan, más allá que presumo que estas personas están con el mismo conocimiento y las sugerencias que ustedes les hacen? Sí, en realidad quien no va al lugar soy yo, van ellos, el AIC, digamos. En general, en algunas situaciones en las que no va la AIC por alguna situación especial, que no es casi nunca, y si la muestra es levantada en condiciones que no son aceptables, pueden suceder dos cosas: que la muestra sea directamente rechazada antes de que ingrese al sistema. Nosotros en el laboratorio de ADN
las pruebas que hacemos son jurisdiccionales, o sea que las pide el juez. Si llegó hasta el juez y nadie advirtió en el proceso, porque a mí no me llegan hasta que el juez no lo ordena y me traen al laboratorio. Entonces, si llegó hasta el juez y nadie advirtió en el proceso que esa muestra está mal levantada, puede suceder, llega al laboratorio y nosotros tenemos la orden del juez de hacerla. La procesamos, pero detallamos en el informe que la muestra no cumple con los criterios de empaquetamiento, que el paquete fue abierto, que no está en el sobre que debe estar, o sea, todo lo que nosotros observamos de esa muestra lo ponemos después en el informe, digamos, y después estará en el juez o en el defensor o en quien, digamos, quien esté trabajando con esa muestra en cuestionar todo eso. Está bien, te agradezco. ¿Sí? Sí. Quizás con esta explicación que comienza, también se esclarezca un poquito. Porque, digamos, el laboratorio de genética forense, que lo van a ver a la derecha aquí de la pantalla, pertenece a la jurisdicción, tiene jurisdicción en toda la provincia, digamos, es un laboratorio altamente sofisticado, con muchísimo costo de mantenimiento, digamos, son equipos de última generación, entonces, y la casuística que mantiene la provincia es acorde a tener un solo laboratorio para toda la provincia. Después, ese laboratorio, si bien puede levantar muestras, hay gente que va al propio laboratorio a tomarse las muestras y ahí lo hacen bajo sus propios protocolos, el resto de las muestras que le llevan, o al menos las que son levantadas en la escena, en el lugar de los hechos, en la escena del crimen si quieren, esa es abordada y levantada por las distintas agencias de investigación científica que serían de alguna manera el brazo operativo del Ministerio Público en el lugar del hecho, ¿sí? Quienes recolectan las muestras. Estas agencias también pertenecen al Ministerio Público, solo que por una cuestión logística hay una agencia en cada una de las circunscripciones principales de la provincia. Hay una sede en Santa Rosa, que abarca la primera circunscripción judicial, una sede en General Pico, que abarca la segunda circunscripción judicial, y una sede en General Hacha, que abarca la tercera circunscripción judicial. Yo pertenezco a la primera circunscripción judicial, estoy en la sede de Santa Rosa. Entonces, la agencia tiene, y ahora se los voy a ir contando, bajo la esfera de un coordinador, que es quien articula las tres agencias en su funcionamiento y responde a las órdenes del Procurador General, funcionan de una manera homologada, es decir, que entre las tres agencias seguimos trabajando en eso, digamos, en un proceso de homologación de protocolos, tenemos protocolizadas nuestras acciones, también apuntamos a acreditar exactamente la misma norma internacional, la norma ISO 17025 para el funcionamiento dentro del laboratorio, y la norma ISO 17020, que es específicamente para el abordaje, da algunos lineamientos para el abordaje del lugar del hecho. Entonces, no solo la muestra genética es la que se levanta del lugar del hecho, digamos la muestra biológica, manchas de sangre, de saliva, de ADN de contacto, de semen, todas esas manchas o rastros biológicos son susceptibles de ser analizados para buscar ADN, pero el abordaje de la escena del crimen es bastante más complejo y siempre requiere del levantamiento de otros indicios, de rastros papilares, de indicios balísticos, se hacen registros fotográficos, fílmicos, ahora les voy a ir contando, pero digamos, el Ministerio Público tiene su brazo logístico, que son las tres agencias, que trabajan bajo la misma norma y con los mismos criterios de preservación, no solo de los aspectos técnicos de la muestra, sino de los aspectos jurídicos también. Yo no sé si... No sé por qué no funciona. Ahí va. Entonces, en esta cuestión de abordar el lugar del hecho, quienes acuden, perdón que voy a correr porque me queda ahí, y quizás respondiendo un poco a esta pregunta, o tratando de ampliar la respuesta,
Es sumamente importante en el abordaje del lugar del hecho preservar la escena por parte del primer interviniente. En general, en la enorme mayoría de los casos, el primer interventor o primer interviniente es la prevención, la policía, que llega por una denuncia o por diversas vías, digamos, llega a la escena y tiene un protocolo de actuación que comparte la policía el protocolo de preservación de la escena del crimen o del lugar del hecho, junto con el mismo protocolo del Ministerio Público, que a su vez responden a un protocolo nacional que tiene origen en un protocolo federal de la preservación del lugar del hecho, y posteriormente avalado por el Consejo de Procuradores. Digamos, hay una serie de lineamientos que no solo son homologados para el trabajo dentro de la provincia de La Pampa, sino en las distintas provincias del país. Entonces, una vez preservado el lugar, que tiene una serie de puntos que deben cubrirse, asegurar el lugar, el preventor o la policía vaya, pone una cinta delimitando el lugar y espera o llama, ya probablemente haya convocado antes, llama a la Agencia de Investigación Científica para la recolección de indicios. En ese proceso, una vez que la agencia se hace presente y se hace cargo del manejo de la escena, se convocan testigos civiles siempre y toda la recolección de indicios para asegurar la trazabilidad de esa evidencia o de esos indicios. Toda esa recolección se hace bajo los mismos protocolos y ante la presencia de testigos civiles que imparciales, digamos, aptos de imparciales o idóneos de imparciales, que pueden dar fe de que todo lo que se hace ahí es lo que se deja plasmado en los documentos, actas. Es importante también elaborar un registro escrito, que sería el acta del lugar del hecho, al que además nosotros le agregamos un registro fotográfico y fílmico. Aquí tienen una imagen a campo, ¿no?, donde está la preservación. En este caso llega el primer interventor es la policía, como les decía recién, y una vez constatado que el evento está resuelto y que no hay peligro para terceros, no hay que asistir a ninguna víctima y que está todo asegurado, simplemente delimita, vaya y marca una zona de seguridad y un par de zonas externas para evitar la contaminación de la escena. Una vez que nos hacemos cargo de eso, hay un registro, como les decía, fotográfico y fílmico, se indican como uno lo ve en las películas, ¿no? Tenemos los cartelitos, y eso se va marcando en la escena, se van identificando, tomando imágenes en detalle y con escala métrica, digamos en distintos planos que exige la práctica habitual criminalística, y a partir de esta identificación se pueden recolectar estos indicios. En este caso son unas manchitas de sangre, ¿no? Todo esto se deja plasmado en un informe de actuación del lugar del hecho. Estas son las planillas con las que trabajamos, y además cada indicio tiene detrás la fotografía, un registro fílmico, su recolección de embalaje apropiados para que esto se mantenga inalterado en el tiempo y pueda llegar al laboratorio en las óptimas condiciones de análisis. Se elabora una cadena de custodia, ¿sí?, donde se asegura la trazabilidad. Es un registro minucioso y detallado de la serie de eventos que acompañan a un indicio desde su recolección en el lugar del hecho, donde quedan todos los datos de quién y cómo recolectó esa evidencia, a la vista de qué testigos, y a partir de ahí quién fue haciéndose responsable en las distintas oficinas de ese país. Finalmente hacemos un listado que se sube al sistema para que todos estén al tanto de que se recolectó en esa intervención. Este es un modelo de cadena de custodia, la pueden bajar si quieren el PDF original de la página del Ministerio Público. Es una única planilla, hemos homologado esta planilla para toda la provincia de La Pampa, o sea que es la versión 1.1, es la vigente para cualquier repartición. Y les presento, una vez abordado ese lugar del hecho, les quisiera presentar algunas secciones o cómo se organiza
específicamente la sede Santa Rosa. Bueno, como les decía recién, hay un grupo, en realidad esta es una expresión, digamos, de que voy yo excepto que mi conocimiento, mi área de expertise sea especialmente requerida o que haya alguna situación especial, hay grupos de trabajo que están permanentemente, en algunos casos en guardias activas durante las 24 horas, los 365 días del año. Eso para nosotros es normalmente identificado como la Guardia de Fotografía y Rastros, que ya es un nombre más bien romántico, ¿no? Porque es una herencia de sus bases criminalísticas, pero la verdad es que este grupo hace mucho más que tomar fotografías y recolectar rastros, ¿no? Obviamente la fotografía forense y la recolección de rastros papilares, de neumático y de pie calzado son las más frecuentes, pero también hacen recolección de muestras biológicas, todas estas que hemos nombrado recién, y de indicios balísticos. Estos grupos cubren los hechos que, dadas las circunstancias de la escena y los acontecimientos, nosotros identificamos como hechos simples, ¿sí? Cuando por la gravedad de los hechos o por la complejidad de la escena no es suficiente, sobre todo la cantidad de personal o las áreas de expertise que están presentes en la Guardia de Fotografía y Rastro, esto es cubierto por un grupo más complejo, normalmente de 4 personas, a veces 3, eso depende un poco de nuestra disponibilidad también de personal, pero idealmente están cubiertas las áreas principales, digamos, el área de balística, el área de identificación humana, para nosotros identificada como AFIS, y el área de química, ¿no? Que tiene una expertise mucho más amplia en la recolección de indicios de todo tipo. Este grupo es el que ustedes probablemente hayan visto fotografiado en la tapa de los diarios, porque son los que salen en la prensa cuando los hechos son de gran relevancia. Entonces van a ver el laboratorio forense que se traslada con todo el material a la escena y van a ver ahí a todo el personal siendo desplegado y trabajando en la recolección de indicios. Todo esto, algunas de estas muestras, como vieron esas manchitas por ejemplo, se embalan y se remiten al Ministerio Público o directamente al laboratorio de genética, donde son después analizadas, o son traídas a la agencia, donde hay una serie de gabinetes que desarrollan toda una actividad pericial sobre los diferentes, como les decía, los diferentes indicios que se recolectan. Así tenemos un área de identificación humana y rastros, que es para nosotros cariñosamente el área de AFIS, que es el nombre del sistema de identificación humana a partir de los rastros papilares, que son esas imágenes que están viendo en pantalla. Ellos identifican personas a través de las huellas dactilares o palmares, y también hacen cotejos de rastros de vehículos, de pie calzado, digamos, de zapatillas, o zapatos, lo que sea, y de otras improntas, ¿no? Siempre por cotejo con algo que se puede levantar de la escena o algo que surge de la investigación criminal. También tenemos la sección de reconstrucción virtual, donde tratamos a partir de la planimetría, esto se hace en general en hechos complejos, a partir de la planimetría que hace el grupo de abordaje, se plasma esto originalmente lo hacíamos en un plano 2D, parecido a un plano del que ofrece un arquitecto, pero actualmente hemos avanzado a una reconstrucción virtual en 3 dimensiones y con mucho más detalle gráfico. Entonces podemos de alguna manera situar a las personas que no pudieron intervenir en la escena en la distribución, las imágenes del escenario y dónde estaban localizados o de dónde fueron recolectados cada uno de los indicios que después son peritados. Además, en estas gráficas se pueden presentar de manera muy práctica las trayectorias balísticas. Cuando los hechos son balísticos y hay disparos en el medio, uno puede posicionar los distintos actores y poner posibles trayectorias balísticas en base a la evidencia que se recolecta del lugar. Reconstruir eventualmente la mecánica de los hechos, eso también se hace
desde otra sección, que es la sección de balística, con toda la evidencia recolectada, patrones de mancha, improntas, muebles rotos, disposición de las lesiones, que después los informes de lesiones que obtenemos del cuerpo forense. Con toda esa información, hay veces que se puede reconstruir, al menos en parte, la mecánica de los hechos, y si fuera necesario hacer algún video ilustrativo para presentar en la corte. Después hay otra sección de documentología, donde se hacen todas las pericias sobre documentos, no solo pericias caligráficas, es decir, sobre la escritura, sino pericias documentológicas sobre los soportes, sobre los documentos en sí. Acá es donde se hacen pericias sobre billetes, valores, cédulas de identificación vehicular, carnet de, digamos, todo lo que sea documento o en soporte papel en general, es el soporte más frecuente, se puede peritar en esta sección. También tenemos tecnología bastante moderna para hacer este tipo de procedimientos. También hay una sección de balística legal, que fundamentalmente se dedica a la clasificación de armas que se secuestran en el marco de las distintas investigaciones. Muchas veces las secuestran los grupos de trabajo en el abordaje de la escena. Sobre esas armas se establece la aptitud para el disparo, es decir, si finalmente el arma funciona y es capaz de disparar. Se hace identificación y cotejo balístico de vainas y proyectiles, tanto los que podemos encontrar en la escena como los que pueden recuperarse de las víctimas. Y estos informes oculares que les decía recién, con toda esta información, el especialista balístico es quien tiene las mejores cualidades como para hacer una interpretación transversal de escenarios complejos y tratar de llegar eventualmente a una reconstrucción y gráfico de la mecánica de los hechos, como le decía recién, ¿no? Son áreas complementarias. De hecho, la sección de reconstrucción virtual funciona de manera complementaria a la sección, dentro, digamos, de la esfera de la sección balística. Y finalmente, está la sección de química forense, digamos que es digamos, está bajo una sola sección, pero es un apartado enorme, digamos, porque en este marco es donde tenemos el mayor despliegue de instrumental y la mayor diversidad de tipos de pericias. Básicamente, o como mayor rutina, se hacen pruebas de toxicología forense en estos instrumentos. Estas fotos acá son bueno, como las que les vengo mostrando, del personal operando los distintos equipos. Aquí es donde se hace la determinación de alcohol, de drogas, medicamentos y tóxicos, y como rutina y de base instrumental, pero también se procesan un montón de otras muestras. Digamos, todo lo que tenga un resultado o instrumental o se requiera de un proceso químico para revelar alguno de los procesos, viene a ser procesado en esta sección. Entonces aquí también se procesan las muestras que provienen de los abusos sexuales, o sea, no solo los hisopados que establece el protocolo, sino también todo aquello que se puede recolectar de la escena, prendas, manchas, ropa de cama, lo que sea necesario peritar para acreditar después la hipótesis que plantea la fiscalía o la hipótesis que plantea la defensa, la teoría del caso que plantea cada uno, y manchas biológicas en general sobre diferentes soportes, ¿no? Establecer si algo es sangre, si esa sangre es humana, si es saliva, si es semen, y eventualmente, una vez que establecemos esas primeras pruebas, que se llaman pruebas preliminares, digamos de alguna manera, se pueden remitir, o pruebas presuntivas, también se las engloba con ese nombre, se las remite una vez que tenemos identificado que esa mancha sí corresponde a una mancha biológica. Podemos remitirlo al laboratorio de genética forense, donde se puede hacer eventualmente la identificación a partir de esa muestra biológica. Dentro de esta misma sección funciona la parte, o sea, dentro de la química forense también hay todo un apartado destinado a la identificación de residuos de disparo y otros residuos propios de la deflagración o de los restos de pólvora
que suceden cuando hay armas de fuego involucradas en el proceso. Acá también, a partir de este instrumental, estamos haciendo lo que informalmente se conoce como termotest, ¿no? La presencia de residuos de disparos sobre las manos del tirador, o sobre las prendas del tirador, o sobre algún soporte. Además se hacen los revenidos químicos, que son necesarios para revelar numeración que ha sido erradicada en general por abrasión, ha sido erradicada de las armas. Entonces a partir de ahí se hacen revenido químico. Solo hacemos revenido químico sobre armas, si bien el mundo del revenido es mucho más amplio. Y eventualmente tenemos instrumental para hacer un montón de otros análisis que en general apelan también a la creatividad, por decirlo de alguna manera, de los peritos o de los técnicos que trabajan en el laboratorio, ya que el área de química forense necesita de esta flexibilidad para poder adaptar procedimientos analíticos que son validados y ciertos, digamos, no hay nada improvisado en esta creatividad, con los métodos que sí tenemos ya validados y puestos en marcha. Tratamos de ver de qué manera podemos aportar nueva evidencia o nuevos resultados para el avance, o incluso para continuar con la investigación de la causa. No sé si voy muy rápido, creo que voy tratando de avanzar y dejar el mayor tiempo posible para que hagan todas las preguntas que quieran y poder pasar al intercambio. Como les dije, muchísimas de estas pruebas se hacen presuntivas en nuestro laboratorio. Todos estos informes después son redactados, elaborados y esperamos que interpretados a la luz de estos conceptos que hablamos de la prueba científica al inicio de la charla. Entonces ya una vez derivadas cualquiera de estas muestras de sangre, semen, saliva, cabellos o lo que sea al laboratorio de genética forense, continúa, digamos, la prueba estrella. Bien, bueno, para hacer una introducción un poquitito sobre qué es el ADN y qué es lo que estudiamos nosotros en el laboratorio, en particular cuando hacemos una prueba de ADN, que después, si bien sea tanto civil o penal, todo va a terminar en el mismo lugar, lo que nosotros estudiamos es una pequeña porción del ADN que es no codificante. ¿Esto qué quiere decir? Que son secuencias que no se traducen en nada, en ninguna proteína, que no están en ningún gen. Cuando nosotros hacemos el análisis de ADN, simplemente analizamos marcadores que van a tener una característica única en un individuo que lo va a permitir identificar, que no tiene que ver con ninguna enfermedad, con si va a ser gordo o flaco, con si va a tener mucho colesterol, nada de eso podemos analizar nosotros. Simplemente analizamos secuencias que son no codificantes y repetidas. Bien cortito, el ADN está en el núcleo de la célula y está compactado en cromosomas. Estos cromosomas recibimos la mitad de la información genética a través de un progenitor y la otra mitad a través de otro. Eso es lo que nos permite identificar a una persona. Si yo hago un análisis de ADN de una persona sin tener con quién comparar, no es posible identificarla. La única manera en la que yo la puedo identificar es comparando con alguien de quien venga sus genes. Y siempre las mejores personas, o quien se prefiere para comparar, son los progenitores, porque es quien da una transferencia directa de estos genes. ¿Sí? Quiere decir que te los pasa tal cual los tiene. Estos cromosomas, que son los que permiten identificar y son únicos de cada individuo, están localizados en los cromosomas que se denominan autosómicos, que son del número 1 al número 22, los que ven ahí. También dentro del núcleo de la célula están los cromosomas sexuales, que son los que van a definir el sexo de una persona, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Si tiene 2 X es una mujer, y si tiene un X y un Y es un varón. La característica que tienen estos cromosomas es que, si ustedes se fijan, no son iguales, o sea, no son homólogos, entonces no se pueden mezclar cuando van a dar origen a un individuo nuevo, lo que sí pasa con los otros 22. Y eso también a nosotros nos sirve como una herramienta. Además del análisis de estos marcadores, tanto de los marcadores autosómicos como los cromosomas sexuales, podemos analizar el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es un ADN diferente que se utiliza para evaluar el linaje materno, que es el análisis que se hace mayormente en el banco de datos genéticos
en Buenos Aires, en donde se buscan hijos de desaparecidos. Bueno, es un análisis que se hace frecuente porque ahí se puede determinar la línea materna. Eso es, en general, los análisis que hacemos, y esos son los resultados que después van a encontrar en el informe, en esa famosa tabla que tiene numeritos, está relacionada con esos marcadores que se encuentran en cada uno de estos cromosomas, que son los que nosotros analizamos. Ahora, ¿qué tipo de análisis hacemos? Bueno, ya les dije que estos fragmentos que están ubicados en los cromosomas autosómicos son los que me permiten identificar a un individuo, porque esos son característicos y únicos de cada individuo. Si se fijan en el esquema este que hice acá, cuando los progenitores transmiten esos cromosomas a los que van a ser sus futuros hijos, como los cromosomas se denominan homólogos, o sea, son iguales, el 1 con el 1, el 2 con el 2, antes de formar el óvulo o el espermatozoide, se van a mezclar. Y de esa mezcla de unos va a salir un uno que es completamente distinto al de la madre y al del padre. Es distinto, pero a su vez tiene partes de cada uno. Eso es lo que hace que el hijo no sea idéntico al padre. Entonces a mí me lo permite identificar. Pero que buscando en regiones específicas, yo vea si comparte o no esa parte con alguno de los progenitores. Entonces, la característica de los cromosomas autosómicos es que recombinan y generan una combinación nueva, diferente a la de los progenitores y única de cada individuo. Después podemos analizar los marcadores en el cromosoma Y, que los marcadores en el cromosoma Y, a diferencia de los marcadores autosómicos, como el X y el Y no son homólogos, o sea, no se pueden mezclar, todos los descendientes de una línea paterna van a tener el mismo cromosoma Y. O sea, el abuelo le va a pasar el mismo cromosoma Y al padre, y el padre le va a pasar el mismo cromosoma Y al hijo. Entonces, el marcador de cromosoma Y no me sirve para identificar un individuo, pero sí para identificar un linaje. Y en algunos casos eso es útil, por ejemplo, cuando quiero hacer una reconstrucción familiar, en donde no tengo al padre y a la madre, solo medios hermanos, ahí me sirve, o en los casos en que tengo una evidencia, por ejemplo, en el caso de un abuso, en donde tengo mucho material femenino y muy poco masculino. A veces el material masculino no se puede detectar por marcadores autosómicos, porque el femenino es tanto que me tapa, es una cuestión metodológica, que yo no puedo ver el aportante masculino, pero sí puedo hacer un análisis de cromosoma Y, que no importa cuánto haya del material femenino, el cromosoma Y solo va a amplificar si hay un aportante masculino. En ese caso se utiliza. No es tan representativo como los marcadores autosómicos, porque no puedo identificar, pero sí me sirve para confirmar lo que veo con los marcadores autosómicos. Y por último, podemos hacer un análisis del ADN mitocondrial, que el ADN mitocondrial tiene la característica de transmitirse solo por la línea materna. Las mitocondrias en el espermatozoide están en la cola, y el espermatozoide las usa para moverse. Cuando se produce la fecundación, que ingresa solo la cabeza del espermatozoide al óvulo, en la cabeza es donde tiene su material genético. Entonces todas las mitocondrias que va a tener una persona provienen del óvulo, o sea, provienen de la línea materna. En ese caso, podemos utilizar este marcador para determinar el linaje de línea materna. ¿Cuándo se utiliza? Cuando, por ejemplo, quiero ver una relación entre una abuela y algún nieto, o cuando tengo un material que está muy degradado. El ADN mitocondrial es distinto del ADN autosómico y es más resistente, entonces me sirve en los casos en que no tenga una buena muestra. Estos son los 3 tipos de análisis que nosotros podemos hacer en el laboratorio. El que hacemos siempre es el de marcadores autosómicos, porque nos permite identificar. Eso es lo que me permite a mí poder ponerle un nombre y un apellido. Y después hacemos el análisis de los marcadores de cromosoma Y o de ADN mitocondrial en casos complementarios, o cuando no podemos resolverlo solo con marcadores autosómicos. Bien, eso es una introducción general. ¿Desde qué muestra podemos partir? En los casos penales, de todas estas. Muestras de referencia, o sea, de individuos indubitados, que tienen nombre y apellido. En general la muestra de elección es una muestra de sangre, porque la sangre tiene... en la sangre podemos obtener mucho ADN, la sangre se obtiene de las células que tienen núcleo, o sea, no de los glóbulos rojos, pero sí de los glóbulos blancos. Como hay muchas células en la sangre, podemos obtener gran cantidad. Tomamos las muestras de sangre en un papel de filtro, unas gotas de sangre. Esas muestras tienen varias ventajas. Primero, que es muy fácil la extracción de ADN, que se obtiene gran cantidad, y que ese papel se puede guardar
años, y después se vuelve a extraer y se vuelve a obtener ADN. Por eso elegimos esa muestra. Se puede hacer hisopado bucal también, como muestras de referencia. Y después, como evidencia, se puede usar cualquier cosa que tenga cualquier soporte en donde yo encuentre material biológico. Un arma, un hisopado vaginal, o anal, o bucal, una prenda que esté manchada, un vaso, en los casos en que alguien haya tomado de un vaso. Algunas veces bueno, a veces es difícil sacar ADN de ahí. Digamos, la calidad del perfil que yo voy a informar va a depender de la muestra de la que yo parto. Si yo parto de una muestra de sangre, seguro voy a tener un buen perfil de ADN. Si yo parto de un vaso para ver si esa persona tomó o no, va a depender de un montón de factores. La cantidad de ADN que se denomina de contacto que puede haber en un vaso, por ejemplo, yo puedo encontrar ADN en donde la persona tomó, donde apoyó la boca, que en ese caso quizá encuentre más cantidad porque hay células de descamación de la boca, o donde la persona agarró el vaso, que en ese caso va a haber, si es que hay células de descamación de la piel. Eso tiene que ver con un montón de factores. Hay personas que descaman, o sea, que dejan más ADN que otra, depende del tiempo que pasó entre que la persona agarró el vaso y yo lo analicé, en qué medio se encontraba ese vaso. Son muchas condiciones que todavía no han permitido que la ciencia estandarice y diga, bueno, si pasó tanto tiempo voy a encontrar ADN, si está en tal lugar. Hay algunas cosas que nos orientan. Si yo sé, por ejemplo, que el objeto estuvo en un techo y llovió y pasó una semana, y lo más probable es que en ese objeto no pueda obtener ADN de contacto, que haya tocado. Ahora, si eso está conservado y pasó muy poco tiempo, tengo más chances de encontrarlo. ¿Sí? También, si se sabe que si yo tengo un objeto que alguien tocó, pero después se manchó con sangre, por más que sean dos ADNs diferentes, la carga de material genético que hay en una muestra de sangre, metodológicamente a mí no me va a permitir ver el ADN que puede haber por consecuencia de haber tocado ese vaso. ¿Sí? No porque no esté, sino porque la sensibilidad de la técnica que tenemos actualmente no permite que yo pueda ver ese ADN en tan baja proporción. Entonces, uno no puede a priori decir, esto no me va a dar, pero en algunas cuestiones está más orientado a si va a tener un resultado o no va a tener un resultado. Entonces, la muestra de partida para obtener ADN puede ser cualquier material biológico. Simplemente va a cambiar la metodología que yo voy a utilizar para sacar ese ADN del núcleo de la célula, que va a ser muy diferente a un hueso a lo que puede ser en una sangre. En una sangre lo puedo sacar fácilmente y rápidamente. En un hueso a veces tardo 3 meses en romper toda la estructura del hueso. Son todos procedimientos químicos que hacemos en el laboratorio para liberar ese ADN y poder analizarlo. Una vez que lo liberamos, lo que hacemos es analizar estas regiones que están en los cromosomas que se repiten, que se llaman STRs, y se repiten diferente número de veces. Eso es lo que en el informe aparece en la tabla con números, como 16, 18, 9, 10. Bueno, eso tiene que ver con las veces que se repiten esas secuencias repetidas en los cromosomas. Analizamos estas secuencias en particular, que son no codificantes, o sea, no tienen que ver con ninguna enfermedad. Simplemente todos las tenemos, en todas las personas, en esas regiones de los cromosomas, están estas secuencias que se repiten. Lo que varía entre individuos es la cantidad de veces que se repite entre nosotros. Estos son los cromosomas que analizamos, y los marcadores, estos son los que aparecen en la tabla. Esto se llama D1 porque está en el cromosoma 1, este se llama D2 porque está en el cromosoma 2, y así en general orientan en qué cromosoma están ubicados esos marcadores. Esto es el perfil genético de una persona, así se ve, luego de que yo hice todo el análisis y analicé esas muestras en un secuenciador automático, que es un equipo que tenemos en el laboratorio, que lo que nos arroja, el resultado que nos arroja son estos picos, y cada uno de estos picos representan esas repeticiones, o sea, las veces que se repite ese marcador en el cromosoma de esa persona. Por ejemplo, este que está acá en verde, que dice D16, es un marcador que está ubicado en el cromosoma 16 y que en esa persona se repite, como tiene 2 cromosomas 16, en uno de sus cromosomas 11 veces y en el otro 13 veces. Esto es característico de esta persona, pero no único de esta persona. Quizá yo también en este marcador tenga 11, 13, o cualquiera de ustedes. No es único de esta persona. Lo que es único de esta persona es la combinación de todos estos marcadores. Por eso, a medida que más marcadores se analizan, más discriminativo es y mejor resultado obtengo.
¿sí? Pero como esto no es único de cada persona, y más de uno podemos compartir el mismo perfil genético, necesitamos hacer la valoración estadística al final para decir, bueno, ¿lo aportó este o aportó la muestra otro que tiene el mismo perfil genético? Bueno, eso es lo que nosotros valoramos estadísticamente, porque no es único de cada persona. ¿Qué hacemos una vez que nosotros tenemos ese perfil genético? Bueno, en los casos penales, en general, lo que nos piden es evaluar una evidencia y comparar esa evidencia con muestras de referencia, que en los casos penales son víctima e imputado. Acá, un ejemplo de una evidencia que es una muestra que está mezclada. ¿Cómo me doy cuenta que está mezclada? Porque en los marcadores genéticos tienen que tener como máximo 2 picos, uno de un cromosoma y otro del otro, ¿sí? En este caso nosotros vemos que en cada uno de los marcadores hay más de 2 picos, en todos hay 3 o 4 picos. Que haya 4 a mí me da la idea de que al menos hay 2 personas que aportaron su material genético a esta evidencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, comparo esa evidencia que me dio con los perfiles genéticos que yo tengo de referencia. En este caso, víctima e imputado. Entonces veo, la evidencia tiene el perfil 15, 16, 18. La víctima tiene el perfil 15 y el imputado tiene 16, 18. Eso quiere decir que esta mezcla puede ser una mezcla de 2 aportantes en donde uno sea la víctima y el otro sea el imputado. 15, 16, 18. Lo mismo para este marcador, voy mirando uno por uno y veo si en todos coinciden los picos con las referencias, en este caso con la víctima y con el imputado. En este caso la víctima es 15, 15.3, que son estos dos, y el imputado es 13, 18.3. El equipo, cuando muestra el resultado, lo muestra en orden de tamaño, no de quién fue el aportante, digamos. Eso después lo tenemos que deducir nosotros. Entonces lo que hacemos es comparar la evidencia que tenemos con las muestras de referencia para cada uno de los marcadores, en todos los colores, y después evaluar los resultados que tuvimos para redactar un informe. ¿Cómo redactamos un informe? Una vez que comparamos esta evidencia con las muestras de referencia, vemos, si no hay coincidencia, o sea, si en esa mezcla yo no encontré al imputado o a la víctima o a ninguno de los dos, directamente se informa que se obtuvo un perfil mezclado en donde no se pudo detectar el aporte ni de la víctima ni del imputado, y no se hace ninguna cuenta, porque no encuentro identidad genética, entonces no hago ningún cálculo. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que coincide todos los perfiles con la víctima y el imputado? No digo, está la víctima y el imputado. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. Porque me pueden decir, bueno, pero ese 15-17 lo tiene la víctima, o lo tiene el imputado, pero también lo puede tener otra persona. Sí, lo puede tener otra persona. Pero yo voy a valorar estadísticamente cuán probable es que esté ahí porque lo aportó esa persona, o que esté ahí porque lo tiene otro y de casualidad lo aportó ahí. ¿Sí? Entonces hacemos una valoración estadística cuando vemos esa coincidencia. ¿Cómo se hace la valoración estadística? Bueno, para hacer la valoración estadística primero tenemos que plantear la hipótesis. En base a la hipótesis cambia el resultado. Entonces, primero planteo una hipótesis. Una hipótesis 1, que digo, la evidencia es una mezcla de material genético de la víctima y del imputado, o sea, ellos dos aportaron a la evidencia, o la evidencia es una mezcla de 2 individuos seleccionados al azar en la población. Por ejemplo, si se trata de una mancha sobre una bombacha. Es una mezcla de 2 personas que no son ni la víctima ni el imputado. Y valoro estadísticamente cuán probable es una cosa con respecto a la otra. ¿Cómo lo valoro? Bueno, sí, algo que me olvidé, que las hipótesis deben ser mutuamente excluyentes, o sea que no puedo decir lo mismo en el denominador y en el nominador. Tienen que ser basadas en el oficio que me pide quien me lo pida, que en general es el juez, a pedido del fiscal, pero también puede ser a pedido de la defensa, cualquiera de los dos puede pedir hacer un análisis de ADN, y también va a estar basado en la observación que yo haga, porque si a mí me piden una cosa, pero yo lo que observo es otra, o sea, a mí me mandan una evidencia con 2 imputados, y me dicen que yo valore cuál es la probabilidad de que el imputado 1 haya aportado, pero yo veo que es el imputado 2 el que aportó, la cambio la hipótesis, porque yo estoy viendo otra cosa en los resultados. Entonces, planteo la hipótesis.
Este es otro caso. La víctima, el sospechoso mató a la víctima ahorcándola con una soga, esa es la hipótesis, lo que me pide el fiscal que yo pruebe, por ejemplo. Entonces voy a plantear una hipótesis 0, en donde digo que el sospechoso aportó el material genético a la evidencia, o que le aportó un individuo al azar, ¿sí? Una hipótesis diferente de la anterior, porque es un caso diferente. ¿Cómo hago para valorar este azar? ¿Con qué tiene que ver este azar? Bueno, con la probabilidad de que cualquiera de la población comparte esos alelos sin ser ese sospechoso. Y eso va a tener que ver con cuán frecuentes son esas repeticiones en la población. Para poder hacer este cálculo estadístico, primero yo necesito tener una tabla de frecuencias de cada uno de estos marcadores en la población. Eso está publicado, existe a nivel internacional y además para cada país. Y nosotros de hecho en La Pampa hicimos una propia. En cada lugar existen bases de datos que no cambian mucho en cuanto a la frecuencia para cada uno de estos marcadores. Entonces, cuando hacemos la cuenta, lo que hacemos es esto. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo vea 9-10 si el sospechoso aportó 9-10? Eso va en la hipótesis de arriba. La probabilidad es 1, porque 9-10 tiene la soga y 9-10 tiene el sospechoso. ¿Cuál es la probabilidad que un individuo al azar haya aportado 9-10? Bueno, ahí se utiliza la frecuencia de la repetición 9 y de la repetición 10. Y se hace una fórmula y se obtiene un valor. Ese valor se hace para cada uno de los marcadores. Uno por uno se calcula cuál es la probabilidad de que esté porque aportó el sospechoso o que esté porque aportó cualquier persona al azar en la población. Una vez que yo tengo el resultado para cada uno de estos marcadores, se multiplican entre sí y se obtiene este famoso valor de LR, que es el que aparece en el informe, que ya no aparece más en 99,99, y aparece este valor de LR. Este valor de LR es un índice de verosimilitud, o sea, me dice cuán probable es la hipótesis 1 en relación a la hipótesis 2, o la hipótesis 0 en valor a la hipótesis 1, es lo mismo. Y en este caso, lo que obtengo es esta conclusión, que en la muestra soga se ha obtenido un perfil genético masculino, que presenta identidad con el perfil genético observado a partir de la muestra sospechosa. ¿Qué digo ahí? Que los perfiles son idénticos, nada más. El valor de razón de verosimilitud obtenido, luego la valoración estadística, 1,19 por E a la 29, que es el valor que resulta de multiplicar cada uno de estos en forma individual, indica que es 119.000 cuatrillones de veces más probable observar, porque este 29 son 29 lugares después de la coma, ¿sí? O sea, 1 y 29 lugares. Son 119.000 cuatrillones de veces más probable observar este perfil genético si el sospechoso 1 ha sido el aportante de material genético a la evidencia, en relación a que el aportante haya sido un individuo seleccionado al azar en la población. Lo único que hago acá es explicar las hipótesis que yo puse arriba, ¿sí? Esa es la conclusión que nosotros damos. No decimos es el imputado, decimos es tantas veces más probable que el imputado haya aportado el material genético. La prueba de ADN es una prueba más que debe sumarse al resto de las pruebas y valorar que el imputado está relacionado a la causa, que se lo vio en el lugar y todas las demás cosas que hacen a la causa, ¿sí? Esto es una prueba más y es un índice altísimo de que se cumple la hipótesis 1 en relación a la hipótesis 2, ¿sí? Después estará en el juez hacer la valoración de este resultado o quien tenga que defender esta pericia. Emitimos las conclusiones, estas conclusiones no pueden ser ambiguas, o sea, si digo una cosa no la otra, precisas y que respondan a lo que se me solicita en el oficio, o sea, si me está preguntando si el imputado aportó material o si el imputado tocó esa soga, yo tengo que contestar lo que se me pregunta, claras y de sencilla comprensión. Bueno, ahí siempre surge el problema porque no están de sencilla comprensión. En general tratamos de usar un lenguaje que sea lo más entendible para todos, pero a veces no es tan simple porque no podemos decir algunas cosas que muchas veces nos preguntan o quisieran que digamos, como que es, o que está, o que no podemos decir eso. Siempre tenemos que hacer esta conclusión basados en una evidencia estadística, o sea, en un valor estadístico, y eso a veces no es tan fácil de entender. Tratar de reducir los tecnicismos, que bueno, intentamos, tampoco es tan fácil, y que sean objetivas.
para esto nosotros utilizamos, como ya les dije, todas las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Tratamos todo el tiempo de actualizarnos según las últimas recomendaciones para ir modificando. Por eso, si ustedes se fijan en los informes que vamos haciendo, la versión del informe, ya no me acuerdo cuál es, pero todo el tiempo nosotros vamos modificando la versión del informe. Tenemos un modelo estándar que vamos completando según la causa, y como tenemos todos los protocolos escritos, todos los procedimientos, el modelo de informe también está dentro de estos procedimientos, y a medida que va avanzando la ciencia, nosotros vamos modificando el informe, por eso hay nuevas versiones, porque vamos cambiando algunas cosas que a veces son imperceptibles, pero que sabemos que mejoran a la interpretación. Bien, ahora, ¿cómo esta prueba puede ayudar a la justicia? ¿O por qué es una prueba importante, pero necesita cumplir algunas cosas para poder ser realmente ese como superhéroe que se cree que es la prueba de ADN? Primero, que tiene que ser personal calificado para realizar este análisis, como no se puede realizar en cualquier lado, porque hay que tener en cuenta varias cosas para poder emitir un resultado que sea confiable, o que dé que arroje un resultado que sea reproducible y que tenga garantía de calidad, ¿sí? Los procedimientos tienen que estar validados, eso quiere decir, yo tengo que tener en el laboratorio puesto a punto todos los métodos para garantizar que hice lo mejor posible dentro de lo que tengo en el laboratorio para garantizar ese resultado. Tiene que estar probado para decir, bueno, si yo procedo de esta manera, voy a obtener el mejor resultado posible, ¿sí? Para eso hay que validar los procedimientos, los equipos tienen que estar validados. Tiene que haber una correcta comunicación del resultado, esto tratamos de hacerlo y de mejorarlo todo el tiempo. Hacemos encuestas al final de año, tratamos de mejorarlo, a veces no es tan fácil, pero tratamos. Muchas veces lo hacemos en forma telefónica, cada vez que nos llaman. Y para que esta prueba sirva también tiene que haber una verificación del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que quien nos está pidiendo la prueba, o quien, digamos, en general, quien nos pide la prueba es la fiscalía, pero podría ser tranquilamente la defensa. Quien está evaluando esta prueba, ya sea la defensa o el juez, incluso la misma fiscalía, debería tener conocimiento de lo que nosotros hacemos para poder validar esta prueba. ¿Eso qué quiere decir? Preguntarnos, ver si cumplimos con los controles, si tenemos los procedimientos validados, si la muestra cumple con los criterios de aceptabilidad. Todas las partes deberían tener conocimiento de todo esto para poder hacer un seguimiento de la muestra y que esta prueba tenga aún más valor. Y después hacer una correcta valoración, o sea, entender qué significa ese LR que nosotros estamos informando, ¿sí? Poder entender todo el procedimiento que se llevó a cabo, poder entender la conclusión, y bueno, para eso hay que tener conocimiento de un poco esto que les estoy contando, y saber qué es lo que uno está buscando, ¿sí? Por otro lado, saliendo un poco de la parte penal, de lo que hacemos nosotros en la parte penal, quería contarles también que desde el año 2018 se aprobó en La Pampa una ley, que es la Ley de Registro de Datos Genéticos, que es la Ley 3099. Quizá a algunos de ustedes les ha pasado que han tenido algún cliente que cuando va a hacer una declaración de imputado, le dicen que se tiene que tomar una muestra para esta ley, para la ley 3099, para ser cargada en la base de datos. Bueno, esta ley lo que dice es que se debe hacer una base de datos tomando muestra de todas las personas que están imputadas por todos los delitos, imputadas o condenadas, ¿sí? Pero desde la imputación. Se les toma una muestra y esa muestra es cargada en una base de datos, en forma anónima y codificada por un código de barras. Además de las muestras de los imputados, tomamos muestra de todo el personal de las agencias de investigación científica que intervienen en el lugar del hecho, de toda la policía de la provincia y de todas las personas judiciales que pueden estar relacionadas con el lugar del hecho, y se utilizan como muestra de descarte en casos de que observemos una contaminación, ¿sí? Esta base de datos que tenemos en la provincia utiliza un software que se denomina CODIS, que es el que utilizan en Estados Unidos. O sea que en realidad lo diseñó el FBI,
pero se utiliza en 58 países en la actualidad. Es una base de datos en la que uno incorpora los perfiles genéticos en forma anónima, con un código de barras. Nosotros tenemos una base de datos paralela, en donde tenemos asociados los nombres con los códigos de barra, no los perfiles genéticos, y se cargan todos estos perfiles en forma anónima de todas muestras de referencia, de imputados y de evidencias que no han sido resueltas en distintas escenas. Esa es la finalidad de la base de datos. Actualmente hay más de 90 millones de perfiles cargados en el mundo. Por ejemplo, en Europa utilizan esta base de datos en forma local y después para comunicarse entre países. Una vez a la semana comparan entre los distintos países de la comunidad europea para ver si encuentran alguna coincidencia. Nosotros acá en Argentina, en 3 provincias tenemos esta base de datos, Córdoba, Mendoza y La Pampa, somos las 3 provincias que utilizamos el CODIS. Intercambiamos información entre nosotros en forma anónima para ver si encontramos match entre las provincias. Actualmente la base de datos nuestra tiene casi 3.000 muestras, que representan el 0,8% de la población. Es chica, pero vamos ahí, vamos bien. Obtuvimos hasta el momento 3 match, o sea, 3 coincidencias entre evidencias que no habían sido resueltas y imputados que se fueron cargando a medida que fue pasando el tiempo. Pero bueno, les quiero contar que de Latinoamérica la base de datos más grande que hay es la de Mendoza, que tiene casi 63.000 perfiles, que representan el 3% de la población, y que utilizando esta base de datos le permitió resolver más de 270 casos que tenía pendientes. Y bueno, la utilidad, si bien es controversial en algunos sentidos, esto de que se cargue al imputado en el momento de la imputación, el que abarque a todos los delitos y que se tome la muestra desde ese momento, permitió resolver un montón de casos, porque a nivel nacional existe una ley que es solo condenados por abuso sexual, y eso como que limita mucho las coincidencias que uno encuentra. La mayoría de los casos, o la mayoría de las causas, la mayoría de los imputados comienzan con causas simples, y después terminan en homicidios o abusos. Eso es lo que se ve estadísticamente. Entonces, el hecho de tenerlos desde el inicio, desde la imputación de cualquier delito, hace que esta base sea más rica para poder encontrar coincidencias. Creo que eso es todo lo que les quiero contar. Y bueno, nada. Gracias por escucharnos, y si quieren preguntarnos. Si quieren pueden preguntar a través del chat o levantar sus micrófonos para hablar. No sé si hay alguien. Yo por lo pronto tengo una preguntita, así rompo el hielo. Cuando hay una evidencia, a ver si entendí bien, cuando hay una evidencia, es decir, que no se sabe de quién es, y comienza la investigación de un delito, o sea, nosotros como tanto la Fiscalía o la Defensa, pues se puede pedir que se coteje con la base de datos que existe. ¿Cómo es el pedido ese? Nosotros lo hacemos sin que nos lo pidan. O sea, suponete que nos llegue una causa, ¿no? En donde hay una evidencia y imputados, y la evidencia me da un perfil diferente de todos los imputados que tengo, o de todas las muestras de referencia. Antes de informarlo a quien me lo haya pedido, yo lo meto en la base de datos como una evidencia NN, que no sé de quién es, y hago la comparación con todas las muestras que tengo. Todas, la policía, los imputados, todo, cualquiera. Si yo no encuentro ninguna coincidencia, la informo así como el perfil que obtengo. Y si llego a obtener una coincidencia con alguien que no es alguien que esté relacionado a esa causa, se dispara todo un procedimiento. Le informamos a quien a quien tiene la causa, le informamos que en la base de datos se obtuvo una coincidencia, que hay que repetir esa muestra, o sea, se vuelve a citar a ese imputado que no está relacionado a esa causa, se lo vuelve a citar, se lo imputa en esa causa, se le asigna un defensor, viene al laboratorio, se le vuelve a tomar la muestra, se repite el perfil genético para confirmar que efectivamente sea el perfil genético que dio match con esa muestra. ¿Entendés? O sea, no se pide que se compare. Antes de informar, nosotros la cargamos en la base de datos y la comparamos. Y después otra pregunta.
Cuando vos dijiste lo de la probabilidad del LR, ¿cuándo la probabilidad es excluyente o cuándo podemos considerar que es excluyente? Hay Cuando directamente ponemos se excluye o no se puede observar la presencia de material genético de imputado y víctima. No hago ninguna cuenta. O sea, si se obtiene un LR. Se considera un LR representativo mayor a 10.000. Si es menor, quiere decir que tengo una evidencia de mala calidad, que eso puede pasar, que el perfil no sea divino, y entonces me da un LR bajo. En ese caso, bueno, que no, ese es el peor de los casos, porque a veces uno no lo informa como que hay una coincidencia, o lo informa como que es no concluyente, porque da un LR por debajo de un valor de corte. Pero en general, cuando millones son, ¿no? 10.000 millones son, ¿no? No, 10.000. 10.000. 10.000. Superior a 10.000. 10.000, bien. Sí. Perfecto. Acá hay una pregunta. El doctor Alomar, ¿será posible que muestren nuevamente el cuadro de la última pantalla que compartieron? Sí. Después, el doctor Argüello pregunta, ¿la toma de muestras para la base de datos se hace compulsivamente a cada imputado? ¿No hay planteos constitucionales? ¿Tiene esto algo que ver en el hecho que solo 3 provincias lo usan? No, solo 3 provincias usan el CODIS. El CODIS es, empiezo por el final, el CODIS es la base de datos que usamos para comparar. Después, cada provincia tiene leyes diferentes. En algunas provincias, como La Pampa, Mendoza y Córdoba, es para imputados por todos los delitos. En otras provincias tienen solo condenados por abuso sexual. En otras tienen solo condenados por todos los delitos. Bueno, la ley depende de cada provincia, ¿sí? Hay varias provincias que tienen leyes y pocas que tenemos base de datos. Por una cuestión operativa, entiendo, porque eso tiene que ver con que esté puesto en marcha en el laboratorio, ¿sí? Lo que tiene Córdoba, La Pampa y Mendoza es CODIS, que es la base de datos que acumula esos perfiles genéticos. Salta, por ejemplo, tiene base de datos, pero utiliza otro software diferente. Tiene una ley que es solo para condenados por abuso y usa otro software diferente que no es CODIS, pero también tiene. Provincia de Buenos Aires también tiene, Entre Ríos también tiene, varias provincias tienen. Con respecto a la toma compulsiva, no. La persona, cuando va a tomarse la muestra, puede negarse, firma un papel que se niega, y en el caso de que el fiscal o quien lo esté citando considere pertinente, le pide al juez, y el juez sí le puede ordenar que se tome la muestra. Y ahí vuelve y se la toma. Y no sé qué más había preguntado. ¿Algo más? No, me parece perfecto. Y si pueden compartir la... Sí. No sé cuál. El cuadro de la última pantalla. ¿Esta? Doctora Alomar, no sé si está presente. ¿Está? O sea... no lo escucho. Sí. Ah. Hola, buenas tardes. Hola. Y esa era que la alcancé a ver a la pasada y no sabía a qué se refería. Esto es el total de casos resueltos, que eso es 200, esto es lo de Mendoza me preguntás, ¿no? Sí, no sabía si se refería a Mendoza o a qué, porque pasó Sí. así, digamos, vi los datos y no sabía qué era, por eso Sí, quería... se refiere a Mendoza que tiene toda esta cantidad de muestras ya, pudo resolver 275 evidencias que no tenía resueltas, ¿no? Y, digamos, todas estas evidencias, estos son los distintos casos que pudieron resolver de evidencias que eran NN, que una vez que cargaron las muestras estas de todos los imputados, bueno, le hizo match o les coincidió. Esos son casos en los que, por ejemplo, roban en un lugar, y quien roba deja una muestra de sangre, pero nunca se encuentra quién es la persona que cometió el delito. Si esa persona está ingresada en la base de datos, esa muestra que es NN se ingresa a la base de datos y se hace una comparación. Y ahí surgen estos match, o estas coincidencias de perfiles genéticos. Para eso se utiliza la base de datos. Bien, perfecto. Gracias. No, de nada. Hay otra pregunta. A ver. Con respecto, el doctor Argüello, con respecto a las pericias caligráficas que realizan en el laboratorio, ¿son solo para penal? ¿Qué alcance tienen? Y si cuentan con un perito calígrafo. Sí, sí tenemos peritos calígrafos.
en general son para el fuero penal, pero eventualmente si la solicitud la hace algún juez como parte de una causa civil, se puede procesar, pero necesita hacer un pedido, el pedido ser hecho por el juez. Eventualmente, digamos, el peor de los casos es que se cobre la pericia, pero sí se puede hacer para, no solo para algunos casos civiles, sino para otras jurisdicciones. Digamos, también nos han enviado pericias desde Provincia de Buenos Aires o de otras jurisdicciones, en cuyo caso también se puede, en ese caso ya es vía exhorto, se hace circuito y se presta el servicio. Digamos. En ambos casos es pago, pero sí se puede hacer. Digamos, no es que no existe posibilidad. Queremos aclarar algo los dos, en realidad, que bueno, no me olvidé de decirlo, más para ustedes que son, supongo, defensores o que están desde ese lugar. Tanto la agencia como el laboratorio depende del Ministerio Público, pero no del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Depende de la Procuración, o sea, son laboratorios que trabajan en general a pedido del juez o de quien solicite la pericia, que puede ser el fiscal o puede ser el defensor que tenga esa causa, ¿sí? La pericia se realiza de la misma manera, no importa quién la pida. Digamos, esto es una prueba científica, tanto lo que hacemos nosotros en el laboratorio de ADN como todas las pericias que se hacen en la IC, acá en Pico y en Hacha. Es una prueba científica, no importa quién la pida. O sea, el resultado no va a variar, depende que si lo pide el fiscal o si lo pide el defensor. Lo que varía es sobre qué pruebas, sobre qué pruebas se hace el pedido, digamos. Supónganse que el fiscal pide una prueba y después el defensor quiere hacer una prueba y pide la misma prueba. O sea, no se va a repetir el análisis, se va a entregar al defensor el mismo resultado que se entregó al fiscal, porque la prueba es una sola y el análisis es el mismo. ¿Sí? En el caso de ADN, mucho más simple todavía porque nosotros hacemos una sola cosa y es un solo análisis. En el caso de la IC, bueno, ellos pueden recibir sobre una misma causa un pedido del fiscal sobre una muestra para hacer una determinación y sobre la misma muestra un pedido del defensor de hacer una determinación diferente. Por ejemplo, le pueden pedir una muestra de orina que el fiscal pida a ver si hay marihuana y el defensor pida a ver si hay cocaína. Son dos análisis diferentes que se hacen sobre la misma muestra. Pero el resultado es el mismo independientemente de quién lo pida, porque lo que nosotros hacemos es un análisis objetivo de la muestra, o sea, hacemos una evaluación científica, que no sabemos ni quiénes son las partes, ni nada, digamos, o sea, simplemente hacemos un análisis científico de la muestra. No sé si vos querés aportar algo. Sí, es así. Digamos, en general, incluso el informe, lo que hacemos para evitar confusiones es ante el pedido, digamos, si lo pide una de las partes y la otra parte ya solicitó previamente la misma pericia, se entrega el mismo informe. Es decir, esa pericia ya fue solicitada, se reenvía el informe que dio, digamos, estos son los resultados. Ya tenemos esos resultados, son estos, digamos, independientemente de quién sea el solicitante. No sé si tengo otra pregunta referida a eso, Sí. si es posible. Sí. Cecilia, vos cuando decís lo pide la defensa o lo pide el fiscal o lo piden las partes, por ejemplo, estas pericias de existencia de tóxicos y demás en sangre, en un accidente de tránsito, entiendo que son las primeras que se piden y que no son jurisdiccionales, o sea, normalmente no se las pide el juez, sino directamente el fiscal. Entiendo que ni siquiera llega a pedirlas casi, pero son como de práctica, digamos, dentro de esta investigación. Cuando te referís a la defensa, ¿lo haces también para los defensores privados o solo para los públicos, que son los únicos que dependen de la procuración, por un lado? Y por otro lado, si esa respuesta fuera negativa, que creo que es así, digamos, que ustedes solo la hacen a pedido de la defensa pública, te pregunto también si es posible que la muestra pueda ser, por ejemplo, utilizada por un perito mío como defensor particular. A ver, Sí, no sé si se entendió. Sí, perfecto. Yo no te puedo pedir la Perfecto. pericia, pero quiero ver si Sí. me puedes compartir la muestra. Sí. Tanto no sé de la parte judicial. Hasta donde entiendo, lo que pueden pedirlo directamente a la IC, al laboratorio o al juez son los defensores oficiales. Ahora, si uno es defensor privado y se lo pide al juez y el juez hace lugar, entiendo que también la podemos hacer.
no me la podés pedir directamente a mí, pero sí se la Claro. podés pedir al juez. Yo entiendo Sí, digo, que eso debería poder suceder. En cuanto sí, al en pedido, realidad eso tiene que ver con que las pruebas jurisdiccionales solo nos las permiten a los defensores particulares en caso de que sean irreproducibles, con lo cual el sí. juez no la va a ordenar, porque normalmente estas pruebas, perdón, me estoy quedando sin batería, estas No, pruebas no. que tienen son reproducibles, Sí. entonces el juez te dice, no, hágala usted solo. Por eso mi pregunta es, si ustedes tienen previsto, o si podría suceder, de que yo ponga mi propio perito, pero dado que ya no voy a poder, por ejemplo, obtener la muestra, porque la levantan ustedes y ahí la defensa probablemente no tenga ni un imputado en ese momento, salvo un accidente de Sí. tránsito. Sí. Si ustedes pueden compartir esa muestra, y si mi perito particular del laboratorio X podría de alguna manera hacerse de esa muestra, eso, Sí. si eso es posible o es una cosa que no podría suceder. Te hablo de ADN, después quizás las muestras que procesan ellos es diferente, porque quizás hay más cantidad. En relación al perito, nosotros cuando recibimos un paquete y vamos a analizar una causa, fijamos a través del sistema una fecha de apertura, en la que se enteran todos, de todas las partes. O sea, se comunica a todos. ¿Para qué? Para que cuando vamos a abrir el paquete, si alguna parte quiere estar presente o quiere mandar un perito a mirar lo que hacemos, puede venir. Solamente en el inicio, no puede estar durante todo el proceso, porque nosotros lo hacemos en varios días, eso no se puede estar adentro del laboratorio, pero sí en el momento de la apertura para garantizar que la muestra está en las condiciones que dice que está, que adentro del paquete hay lo que dice, si bien nosotros sacamos fotos y todo, al momento de la apertura puede venir alguien de las partes a corroborar lo que estamos haciendo. Después, con respecto a compartir la muestra, si, por ejemplo, lo que levantan es una bombacha que está manchada, nosotros para hacer el análisis utilizamos un pedacito de la bombacha y después el resto lo guardamos de vuelta en el sobre. Esa muestra tranquilamente, si el juez lo ordena, se la puede dar a vos y vos la llevás a otro laboratorio y la haces analizar en otro lado. Eso puede suceder. Ahora, si por ejemplo es un abuso sexual y se toma un hisopado vaginal. Cuando se hace un hisopado vaginal, en el caso de un abuso, se toman 3 hisopos. El hisopo 1, que es el primero, que es en el que supuestamente uno levanta la mayor cantidad de ADN, el hisopo 2, que va a la IC, en donde ellos hacen las pruebas presuntivas, y el hisopo 3, que es un hisopo que queda para contraprueba. Ese hisopo puede ir a vos. Y si vos querés hacer, porque de hecho es para hacer una contraprueba, que no la voy a hacer yo, obviamente, porque yo ya hice la prueba inicial, ¿entendés? ¿Qué puede suceder? ¿Que el hisopo 3 tenga menos material que el 1? Sí, pero bueno, en el orden en el que se toma y se prioriza la prueba que está pedida en el momento, que es el pedido de ADN que se va a hacer en el laboratorio oficial, digamos. Después, pero sí queda, lo que no te va a quedar es un pedazo de mi hisopo. Porque, por ejemplo, el hisopo es una muestra muy chiquitita que yo la uso toda. Porque como no sé la cantidad de material genético que puede haber en ese hisopo, la uso toda, porque si yo la parto a la mitad, a lo mejor obtengo un mal perfil genético solo para ahorrar muestra, y si lo hubiera asado toda, hubiera tenido un buen perfil, ¿entendés? Entonces yo la uso toda, porque aparte hay un hisopo 3 que es justamente para contraprueba. Entonces, en la mayoría de los casos, existe la posibilidad de que vos lo hagas en otro lado. Si, por ejemplo, la IC va a un lugar y dice, bueno, no sé, un robo, entró por la ventana, vamos a hisopar la ventana para ver si hay ADN de contacto, eso es un solo hisopo. Y no hay contraprueba, porque se hisopa toda la superficie con uno solo para levantar la mayor cantidad de ADN posible. Y esa muestra yo la uso toda. Y ahí no te queda material remanente y no lo puedes mandar a ningún lado. Pero si en el momento que que se inicia la causa y se levantan las muestras, vos ya sos defensor y sabés que se levantó ese tipo de muestra, bueno, podés mandar un perito al laboratorio para que vea el inicio de la pericia, qué sé yo, eso sí lo podés hacer, digamos. En la mayoría de los casos hay muestra remanente y vos la podés repetir, en algunos otros no. Y eso tiene que ver con una cuestión técnica, o sea, no con que no te quiera dar la muestra, digamos. Sí, en el caso de la agencia funciona exactamente bajo ese mismo protocolo. Digamos, nosotros al momento tenemos el material, tenemos el pedido de ejecución de la pericia, a través del sistema se cita a las partes a estar presentes al momento de la apertura, y sí puede venir, también está abierta la posibilidad de que venga no solo el abogado,
sino que eventualmente una persona que tenga conocimientos técnicos a acompañar el proceso, digamos, no va a venir a ejecutar la pericia la ejecuta el perito, pero sí a controlar, sí, a controlar que esos procesos sean los apropiados, que, o sea, hay conocimientos o un control de legalidad, probablemente lo pueda hacer el abogado, pero controles técnicos, de decir, bueno, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo, cómo se asegura la trazabilidad. Nosotros todo eso lo tenemos ya puesto por norma, digamos, la trazabilidad de la muestra, el registro, la codificación de la muestra, cómo pasa de una sección a la otra, los cuadernos donde quedan, los libros de actas donde quedan registrados todos los procedimientos analíticos que se van llevando a cabo, las calibraciones, las certificaciones, los controles de calidad internos. Digamos, todo eso nosotros lo tenemos puesto en el laboratorio porque entendemos que así debe funcionar un laboratorio y es lo que de alguna manera asegura el cumplimiento de esta norma. Digamos, para laboratorio estrictamente es la ISO 17025. Digamos, entonces, bajo ese concepto hay que asegurar toda esta cuestión de trazabilidad, que ya está, la hacemos, digamos, venga la defensa o no. Digamos, es algo que ya sucede hace tiempo y está abierto, y es más, hay veces que tenemos por ahí reclamos en este sentido, si yo quiero que me lo proceses ya, decir, bueno, pero tenemos nuestros plazos y esos plazos incluyen citar a las partes, digamos, yo no lo puedo recibir hoy y procesar mañana. Yo tengo que invitar a las partes, darles un tiempo razonable para que puedan venir a presenciar, a hacer un control de legalidad, que está la cadena de custodia, que están los sobres como tienen que ser, bueno, que todo corresponde, y proceder a la pericia. También en muchos casos el material queda disponible, en algunos, sobre todo en las muestras biológicas, es donde se agota con mayor facilidad y en general tienen conservaciones más cortas. Claro. Si vos querés hacer pericias caligráficas sobre un documento, pues nosotros hacemos la pericia caligráfica y se devuelve el documento inalterado, digamos, y se pueden repetir cuantas pericias sean necesarias. De hecho, hemos tenido, puntualmente en las pericias caligráficas, hemos tenido pericias donde nos han pedido ampliaciones, y luego de las ampliaciones se han peritado en estudios privados, y vuelto a peritar, digamos, han ido, que no eran concluyentes, que no eran tan sencillas. En general hemos tenido muy buenos resultados, digamos, así que también nos sirve como un control de calidad externo, ¿no? Cuando se lo lleva alguien más y hace todo su esfuerzo y termina concluyendo lo mismo, digamos, también nos da un buen feedback. A ver, quería preguntar algo, me parece que se desmutió. No, ¿qué tal? Yo simplemente a lo que comentaba Mariano, sin saber, no entiendo demasiado el penal, pero me parece que puede haber algunos planteos, o puede ser medio complicado el tema con respecto a la cadena de custodia, precisamente, ¿no? Cuando la muestra sale y es analizada por otro laboratorio, seguramente puede llegar a haber planteos no desde lo técnico, sino desde lo legal, por el tema de la cadena de custodia. Lo que pasa es que una vez que nosotros hacemos el informe, digamos, todo lo que pasa con la muestra es registrado en la cadena de custodia, ¿no? Incluso que yo se la voy a dar a Mariano para que la lleve a otro laboratorio. Eso va a quedar registrado en la cadena de custodia. Después, el laboratorio él sabrá, como defensor, a dónde va a llevar esa muestra. Si la va a llevar a un laboratorio que hace los análisis y no los deriva a otro lado, que cumple los criterios de calidad, que tiene los procedimientos avalados, claro, que, ¿entendés? Todo eso, y que sabe cómo rellenar esa cadena de custodia y se hace responsable. Porque después él va a tener que defender como defensor la pericia. ¿Entendés? Claro. Entonces, sí, ahí ya va a depender del defensor qué va a hacer con esa muestra. Porque nosotros la hicimos, la informamos y ya está. Y esa muestra después es decomisada en muchos casos. ¿Entendés? O sea, la cadena de custodia, cuando una vez que uno la entrega, ya está, completa el último eslabón y ya yo me desligué de la muestra, digamos. De ahí va a depender de quién se la lleva y a dónde la lleva. Y si esa después puede pelear si tiene validez o no el resultado que tiene en otro lugar. Sí, sí. Debería cumplir al menos estas características, digamos, claro, tener un laboratorio que esté acreditado o que tenga su norma, sus protocolos, todo por escrito, su trazabilidad, controles, certificaciones, digamos, que cumpla con todos estos estándares para justamente
respaldar la confiabilidad de los resultados, ¿no? Sí, sí, que sin duda eso va a tener que ver después en realidad con la defensa de la prueba que uno haga y en cuanto a la credibilidad de lo que está aportando al debate una vez que la incorpore, con lo cual, Tal cual. obviamente, tal cuanto cual. más acreditado esté el laboratorio o cuanto más cumpla con eso, pero muchas veces también depende de la facilidad o de la posibilidad cierta y real y efectiva, más allá de la teoría o de la ley o de lo que fuere, que tengamos de poder acceder a eso. Pues si yo la Sí. pido y me dicen, sí, pero llévela usted, doctor, y tenemos un problema porque después cuando lo presentás en el debate te dicen, pero la prueba te la llevaste vos y qué sé yo qué hiciste. Y es mucho más Claro. confiable Cecilia Bobillo que el defensor del imputado. Entonces, no es una cuestión personal, digamos, pero digo, No, más vale. desde lo más vale. teórico, Sí, obvio. o desde el Sí, lugar sí. del juez se ve así, y muchas veces las defensas tenemos esas complicaciones que Sí, pueden lo pasar, que pasa digamos. que, bueno, en un punto es así, Claro. ¿entendés? Porque lo que en general sucede con la muestra es, la levanta la I, o sea, yo no te digo que tenés que confiar en nosotros porque somos del Ministerio Público, digamos, pero bueno, es el No, lo que laboratorio pasa del es Ministerio que, Público, es lo que hay. Cecilia, O sea, no, pero el problema no es una cuestión de desconfianza desde lo personal, no. sino desde la propia hipótesis de investigación que vos te podés plantear, por ejemplo, cuando vos levantás una muestra, y está claro que, y no es que es así, no hay mucha otra forma de que funcione tal vez, pero cuando vos levantás una muestra ya tenés una hipótesis de la cabeza, probablemente el fiscal Seguro. le haya dicho al policía que va a levantar la muestra, vamos a ir hacia acá porque ya Sí. advirtió algo, qué sé yo, tenés, llamarle sesgo o lo que fuere, que puede variar hasta en cómo levantar las muestras. Estimo que los protocolos En general servirán para nosotros todo, tenemos, pero en general eso, por lo menos en las agencias de La Pampa, funciona de manera, o sea, primero que las agencias, si bien parte del personal sigue siendo el antiguo personal policial adscrito a su función dentro del Ministerio Público, pertenecen a la esfera del Ministerio Público y tenemos, digamos, nuestro propio protocolo de recolección. Si el fiscal estuviera presente en la escena o a partir de algunos, digamos, del feedback con la policía por cuestiones de avanzar en la investigación criminal, hay algunas cuestiones que nos pueden orientar en decir, no sé, recolectar o tomar, agregar ciertos indicios que no son parte de la rutina, pero nosotros tenemos nuestro propio protocolo de trabajo y juntamos lo que nosotros consideramos oportuno dentro de la escena. Si alguien quiere sugerir algo más de juntar, sí, pero nosotros no dejamos nada detrás en la escena postergado porque alguien diga, no, acá lo que pasó es que entró por la ventana y saltó por el techo. Bueno, sí, vamos a tomar de la ventana, sí vamos a tomar del techo, pero además vamos a aplicar nuestro protocolo en las demás habitaciones, agotar las me, instancias de investigación y hay dos cosas más que son importantes en nuestros procedimientos. Todo eso se hace a la vista de los testigos, digamos, no se pone nada, no se recolecta nada que no esté viendo el testigo. Eso lo hace, o sea, por ahí, digamos, por ahí no, es laborioso y la implementación de todos estos protocolos nos ganamos unos cuantos abucheos porque la intervención de la agencia ahora consume tiempo, un hecho complejo mínimo toma 3 horas de intervención, mínimo, ¿no? Entonces, porque hay un procedimiento, hay que esperar al testigo, el testigo tiene que acompañar la foto, el video, después decir, bueno, acompáñeme por favor, acá está, vamos a ir marcando, la persona ve cada cosa que se marca, y tiene que estar presente al momento de la recolección, porque el recolector y testigo deben estar al momento en el que eso entra al sobre y se cierra, lo firma el recolector, lo firma el testigo y se lacra de manera inviolable, se le adjunta a la cadena custodia y un rótulo. Entonces, las últimas 2 personas que vieron qué se metió dentro del sobre fueron el recolector, que firma la cadena custodia, y el testigo, que está también ahí y en el sobre. Entonces, eso nos ayudó un montón a que las personas que no querían hacerse cargo del paquete
porque yo decían, yo qué sé que hay adentro del paquete. Acabo de decir que hay un hisopo y yo qué sé, capaz que hay otra cosa. Hacerles entender que no son responsables del contenido, sino de la integridad y el transporte, tomó un tiempo, pero ahora cerramos el circuito, entonces ese paquete cuando finalmente llega al laboratorio con un detalle minucioso de cada una de las personas que lo tuvo en su poder, llega al laboratorio, se cita a las partes, idealmente está la defensa y la fiscalía presente al momento de la apertura, y se abre el sobre y se verifica que la cadena de custodia esté correcta y que coincida lo que dijo el recolector, que el sobre esté intacto, que las firmas sean las originales, que sea todo transparente, se abre y se perita. Digamos. Entonces, nosotros tenemos nuestra independencia y nuestros propios elementos de transparencia, más allá de que podamos aceptar la recomendación por una cuestión de la propia investigación. En general, la investigación criminal es la que mejor orienta a juntar algo, decir, bueno, nosotros esto lo vamos a juntar sí o sí, no importa lo que nos digan desde afuera. Si alguien viene y sugiere algo que no está en el estándar, pues se agrega, no hay ningún problema, después veremos si sirve o no. Y ante esa circunstancia, lo que se suele hacer es dejar la escena clausurada. Si es una vivienda en particular, se sella, se lacra y lo firman los miembros de la agencia que dejan eso cerrado y se deja una consigna policial. Porque técnicamente también es, digamos, prácticamente imposible agotar la investigación criminal en una primera instancia porque no tenemos todos los... Y surgen primeras hipótesis de escenarios posibles, pero no se agota la investigación ahí. Entonces, eso queda preservado, se trabaja con un protocolo estándar que en la enorme mayoría de los casos, no requiere de otra intervención, Entonces, pero sí hay veces que la investigación criminal surge un allanamiento y encuentran tal cosa, es decir, mirá, vamos a volver porque, nada, hay un adorno que estaba en el placar, que no sé, que es algo que nadie se le hubiera ocurrido levantarlo en primera instancia, y vamos, se vuelve a intervenir con otro procedimiento, con otros testigos, como si fuera desde cero, y se busca eventualmente lo que se necesitara buscar, a pedido de quien sea requerido, digamos, no es imposible. Entonces, sí, digamos, tratamos, sabiendo un poco de esta situación, tratamos de darle la mayor transparencia posible. La objetividad es algo que viene con nosotros, digamos, porque ambos somos de la vertiente científica, digamos, yo sigo siendo investigador del CONICET, y tenemos ya este modo de pensar y de ver las cosas, entonces nuestro interés está en garantizar poder hacer eso, es decir, si la pericia va a ser una sola, digamos, no importa incluso a qué sede. Hay gente, o sea, hay veces que piden de Pico y decir, bueno, la pericia de Pico va a ser exactamente la misma que la de Santa Rosa, excepto que Pico no tenga los recursos técnicos, que a veces eso pasa, que no tenga todo el equipamiento que sí tiene Santa Rosa. En ese caso, la agencia lo deriva internamente, lo devuelve a Pico y Pico lo entrega como si... Muchas veces viene el propio perito a usar el equipamiento de Santa Rosa, hace su pericia con nuestro microscopio, por ejemplo, o macroscopio, y vuelve con sus resultados y trabaja de manera independiente, pero lo que sale de las tres agencias tiende cada vez más a estar en lo finito homologado. Yo por eso te decía, Mariano, que a veces no tiene que ver con cuestionar digamos, que porque lo hacemos nosotros está bien, sino que tanto el laboratorio como la agencia tiene un montón de protocolos, cumplimos un montón de pasos y nos peleamos un montón con los fiscales. O sea, nosotros hacemos lo que queremos, no hacemos lo que queremos, pero tenemos nuestros protocolos y cumplimos los protocolos, ¿me entendés? Le pese a quien le pese. Entonces después tenemos manera de comprobar esa trazabilidad. Por eso si después vos te cuestionan, vos te llevaste la muestra y no sé qué pasó con tu muestra, y es más cuestionable. Nosotros tenemos un montón de maneras de probar qué pasó con esa muestra.
¿me entendés? Porque tenemos un montón de protocolos, cumplimos un montón de pasos, independientemente de quién lo pida, de para qué se va a juntar esa muestra, de qué se va a hacer, de todo eso, independientemente de eso, tenemos registro de todo. Entonces eso de alguna manera hace que sea un poco más confiable o que se pueda hacer una trazabilidad de la muestra. Saber qué pasa, que es diferente que si vos te la llevas y lo llevas a un laboratorio en Buenos Aires, que no sabemos qué pasó en el camino, si se abrió, si no se abrió, ¿entendés? No por no confiar en quien se la lleva, sino porque nosotros tenemos todo esto estandarizado, todas las agencias y el laboratorio. Sí, y está abierto o sea, siempre se invita al momento de la apertura a las partes que Sí. estén presentes. Tal cual. Y es lo que tarde o temprano va a terminar garantizando o cerrando este círculo, porque hay un montón de cosas que nosotros las hacemos por el deber ser, digamos, y no porque todavía Nadie digamos, lo pida. sea, pero cuando se empiecen a pedir, definitivamente va a tomar sentido todo esto de decir, bueno, nosotros estamos, o sea, siempre los invitamos y nunca vienen, digamos, sistemáticamente hacemos citamos a las partes, y la persona que cita, que hace el acta, que hace el registro, que los espera, que pone todo arriba de una mesita, a las 9 de la mañana están citadas las partes, pone todos los sobres arriba de una mesa, vidrio de por medio para no contaminar, esperando que venga la apertura. Si che, son 9:30, no va a venir nadie. Y no va a venir nadie. Hacemos un acta de, bueno, no vinieron las partes, seguimos trabajando, pero siempre está esa puerta abierta, es de puertas abiertas, a que ambas partes estén a ese momento, que es el momento importante, porque después, digamos, es lo que nosotros nos esforzamos más por garantizar. Quizá porque nos sentimos absolutamente confiados del respaldo técnico, entonces técnicamente nos sentimos como muchísimo más sólidos que jurídicamente, Claro. y también entendemos que es mucho más fácil para cualquiera de las partes cuestionar el defecto procesal que el defecto analítico técnico. Entonces, en ese juego tratamos de darle la mayor solidez posible, porque después sabemos que tenemos lo mejor que la provincia puede financiar, digamos, técnicamente. ¿Sí? Gracias. Bueno, Cecilia y Luciano, muchísimas gracias, ya le hemos robado 2 horas de su tiempo y bueno, gracias, han sido muy claros con toda la explicación que nos han dado y bueno, nada más que agradecerles en nombre de todos los Última colegiados. cosa, que si quieren contactarse con nosotros, en la página del Ministerio Público están los teléfonos del laboratorio, el mío ya lo tienen un montón, particular, y el teléfono de la IC también, así que cualquier consulta, lo que sea, en la página del Ministerio Público está todo. Ahí pueden llamar y cuando quieran. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias por la Gracias a invitación. los dos, Gracias por la gracias a paciencia. todos los participantes. Gracias. Nos vemos, adiós.